Bueno, ayer estaba viendo un video, una entrevista que le hicieron en su momento a Enrique Castillo Rincón, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, sobre su experiencia de contacto con seres extraterrestres, seres venidos desde las estrellas. Y me llamó la atención varios aspectos de la entrevista que quiero resaltar y destacar acá y sobre todo analizar, ¿verdad? Vamos a escuchar esta parte sobre una pregunta que le hizo el entrevistador sobre quiénes fueron los personajes que le contactaron, cuántos fueron, cómo se llamaban, de dónde venían, ¿no? Vamos a escuchar a Enrique Castillo. Con otros también me ¿Qué nombre comuniqué. es? Uno de ellos se llamaba Orión en español. Dice, ella era seguramente de origen, creí yo que era al principio como cubano, más bien creí al final que era puertorriqueña por su forma de hablar. Muy bonita. ¿Cuántos mensajes le dieron estos seres? Más de 100. ¿Cómo se llama el ser? ¿Solamente con Cyril Bay se comunicó o con otros? No, con otros también me ¿Qué nombre comuniqué. es? Uno de ellos se llamaba Orión, otro se llama Orión. Yamaruk, otro se llamaba Varos. Había uno que se llamaba Cyril Weiss, el nombre de él es Krisnamer, había otro que se llamaba Krenza. Creencia. Y todos vienen de las Pléyades. Estos venían de las Pléyades y habían unos que me decían que venían era de Venus, lo cual yo nunca pude aceptar, siempre tuve mis dudas. Me decían que eran venusinos. Entonces yo a los que han investigado el caso mío, yo les he dicho, ellos decían que eran venusinos y lo sigo diciendo porque eso fue lo que me dijeron a mí. Eran de 1,50 m, también tipo ario. Otra Bellísimos. civilización. Otra civilización, pero que están en la misma organización a que pertenecen los pleyadinos. Ellos le llaman la Gran Hermandad Cósmica Solar. Bien, pero yo he pensado siempre, para poder dar una explicación un poquito más, menos tirada de los pelos, es de que sí son venusinos realmente, pero que tuvieron que abandonar Venus por alguna razón hace, diga usted, 10.000 años, por ejemplo, y se fueron a una luna de Júpiter, por ejemplo. Y que entonces ellos desde allá vienen para acá y visitan, y siguen siendo venusinos. Yo soy costarricense, yo nací aquí en Costa Rica, pero mucha gente cree que soy colombiano porque he vivido 28 años en Colombia, ¿no? Pero yo soy costarricense, ¿ves? Y entonces los venusinos seguramente, yo doy esa explicación, ellos se fueron de ahí, pero siguen siendo venusinos, ese es su hogar, su casa. Y por las razones que sea, que ya no se alberga vida allá, por lo que haya sucedido, viven en otras partes esperando regresar pronto seguramente a su planeta natal. Eso es la explicación que yo tengo, no tengo otra válida. Bien, interesante esta parte por varias cosas, que es la que quiero pues analizar aquí con ustedes. La primera, bueno, la pregunta es, bueno, ¿con cuántas personas se contactó usted? ¿Cuáles fueron sus nombres? ¿De dónde le dijeron que venían? Pues si él da el nombre de no solamente Krisnamer, sino Yamaruk y varios personajes que les decían a él, que le decían a él que eran de las Pléyades, del conjunto de estrellas que nosotros, eso es otra cosa importante, el término las Pléyades es dado por nosotros desde la antigüedad a ese cúmulo de estrellas que vemos en el firmamento. Ellos vienen, dijeron, desde uno de los soles llamados Xiel-ho. Xiel-ho, le dijeron a Enrique Castillo, el verdadero contactado que recibió esos mensajes, no como otros por ahí que se han hecho pasar como los que recibieron estos mensajes. Entonces, luego, él dice que, escuchen bien esta parte, él dice que se contactó con otros que dijeron que venían de Venus, es decir, que eran venusinos. Y él dice algo que llama la atención, y es que él eso no lo podía aceptar del todo, seguramente porque no se podía imaginar cómo en Venus, un planeta que está más cerca al Sol y que científicamente se ha dicho que ahí no hay nada, pues de allí vengan personas. ¿Se acuerdan que es el segundo planeta después de Mercurio? Primero es Mercurio, Venus y la Tierra. Entonces, él decía, nunca lo terminó por aceptar. Sin embargo, cuando explicaba su contacto, pues dejaba claridad que era lo que le habían dicho. No le constaba, sino que era lo que... Y da una explicación de él sobre lo que probablemente pudo haber sucedido. En algún momento ellos evacuaron ese planeta porque se convirtió en invivible y se fueron para una de las lunas de Júpiter. Y desde allá pues visitan o mandaban los contactos a los seres humanos. Pero yo quiero aprovechar esto que acaba de decir Enrique para advertir algo en el tema de, o para quienes están investigando o leyendo la información que él recibió. Esto último que hace él es una explicación, un comentario o una percepción de él sobre un aspecto del contacto.
lo explica de otra manera. Él da una explicación en la entrevista de por qué él asume que sí hay venusinos. Esto por qué es importante advertirlo, porque no hace parte de la información que le revelaron, sino un comentario, un análisis, una opinión de él sobre su experiencia. Entonces hay que diferenciar cuando uno lee, sobre todo el libro o los dos tomos, porque son dos tomos, los dos tomos de Enrique Castillo Rincón, en cuanto al mensaje que recibió y en cuanto a los comentarios que él hace de su experiencia, ¿verdad? Dos cosas muy diferentes. Y hay que saber, entre líneas leyéndolo, diferenciarlo. El mensaje es, por ejemplo, cuando los pleyadinos o alguno de ellos le informaba sobre exactamente un conocimiento. Por ejemplo, cuando le dictaron la profecía de los 9 tiempos, la profecía de los 9 tiempos, pues eso fue una información directamente recibida. No fue algún comentario o alguna cosa, sino una información recibida. Y, por ejemplo, esto que ustedes escucharon acá de por qué venusinos, este es un comentario de él. Usted no puede decir, es que los pleyadinos le dijeron a Enrique, en el ejemplo que acabo de mostrar, que es que los venusinos viven en una luna y muestra eso como si fuese una verdad. No, los venusinos viven en una luna porque su planeta... No. Eso es algo que cree Enrique. Él cree en su experiencia. Porque Enrique Castillo, como usted, es una persona que al vivir una experiencia, pues también puede interpretarla usted. Pero su interpretación o su opinión sobre ella, pues puede variar de acuerdo a su percepción de la vida y de las cosas. Entonces, la recomendación para usted que es investigador de este caso, del caso Enrique Castillo Rincón, sepamos diferenciar el mensaje que esos extraterrestres le dieron de los comentarios o las interpretaciones que libremente puede hacer Enrique Castillo en su libro, en sus conferencias y en sus entrevistas. No las mezcle, ¿verdad? Hay otra cosa muy importante que me di cuenta en esta entrevista, otro aspecto interesante que me di cuenta en esta entrevista es que Enrique dice en la entrevista que él no le gusta dar fechas, sobre los aspectos, sobre todo proféticos, que también le entregaron los pleyadinos. Entendiendo con esto que cuando le entregaron el mensaje a Enrique, los pleyadinos no le hablaron de fechas. Pero usted toma el libro de Enrique Castillo y por ejemplo, la profecía de los 9 tiempos muestra unas fechas, ¿verdad? Primer tiempo, segundo tiempo, son 9 tiempos, tercer tiempo, y habla de tal año a tal año. Pero entonces es contradictorio como Enrique en la entrevista dice que no le gusta hablar de fechas, pero en su libro hay fechas. Y eso tiene una explicación. Enrique Castillo, como pues todos los escritores, necesitan la compañía de correctores, de editores y de personas que sepan del tema de la producción, por decirlo así, de un libro. Y él tuvo 2 personajes muy cercanos, Carlos Ariel Torres y la segunda, la esposa de Torres o la compañera de Torres, no recuerdo el nombre de ella ahora. Los dos fueron los que se encargaron de tomar esos escritos y ayudar a Enrique a la construcción del libro. Entonces, si Enrique dice que no le gustan las fechas y que en el libro habló las fechas, justamente tuvo que haber sido incorporado por Torres. Y esto explica precisamente la inconformidad que a partir de la salida de este libro tuvo Enrique con Torres. Es decir, Torres tomó algunos aspectos de la experiencia de Enrique y le metió su interpretación y le metió sus formas también, que fue lo que generó el distanciamiento de estos 2 personajes, de Enrique Castillo, el contactado, y Carlos Torres, que se le acercó al contactado. Bueno, luego Carlos Torres utilizó el contacto y los conocimientos para presentarse como se presenta hoy, como un enviado. Otro aspecto precisamente de esta entrevista
revela de que él lo dice muchas veces. Yo creo ser el único contactado que no me entregaron ninguna misión para salvar el mundo y tampoco sé por qué me contactaron. Lo único que sé es que me entregaron un mensaje y yo me dispuse a entregarlo. Y la mayoría de los personajes, entre ellos Torres, cuando toman en este caso un mensaje, pues creen tener un designio y comienzan a hacer grupos selectivos y comienzan a hacer grupos de elegidos y todo eso. Todo con un mensaje que no da para eso, no lo entregaron para eso, pero los seres humanos les gusta hacer todo eso. Bien, entonces ahí está, amigos oyentes, la situación. Un análisis. Les invito a que busquen esta entrevista y la vean.